Buenos días. Primero agradecer la amable invitación del profesor Modesto Montoya y de la acogida aquí en la Universidad de Ingeniería, donde tengo el gusto de dar esta conferencia. El tema, como ha sido anunciado, es sobre computación cuántica. Sé que los medios de prensa internacionales y también aquí en el Perú han hecho un eco muy fuerte, como es de esperar, debido al impacto potencial en las tecnologías de la información, y a pedido de los organizadores y también de algunas entrevistas que nos han hecho recientemente, voy a comentar hacia el final un poco este anuncio de NASA y Google en el Silicon Valley, en California, sobre si es verdad que se ha producido esa hazaña o todavía, en fin. Pero como son temas bastante abstrusos y tal vez los temas de información cuántica y tecnologías cuánticas, que son temas de física cuántica aplicadas a los procesos de información y a los procesos tecnológicos, he preparado una conferencia introductoria y pedagógica, ¿no? Y voy a tratar de cumplir con los tiempos, tal como nos anunciaron. En todo caso, por aquí el teléfono me va a ayudar. Me van a sacar una tarjeta amarilla, espero 5. Perfecto. Evidentemente, los trabajos de investigación no se hacen en soledad, sino se hacen en equipo. Y esta es una foto de mi grupo de investigación. Como todas las fotos de grupos de investigación, pues está un poco fuera de fecha, pero la mayoría de los integrantes están todavía trabajando con nosotros. Yo soy director de un grupo de investigación en tecnologías cuánticas en Bilbao, en la Universidad del País Vasco. Por favor, la siguiente. Contribuciones que ha hecho mi grupo en los últimos años para que puedan también informarse. Mi intención es que gente joven en Perú, joven de espíritu como siempre en todo, se interesen por estos temas y puedan también desarrollar trabajos pioneros. Entonces quería comentarles más o menos cuáles son los highlights que hemos logrado en los últimos años en mi grupo de investigación. En particular, no sé si puedo, yo no tengo costumbre de cantar en público, pero a ver si puedo acomodarme. Son temas que tienen que ver, el primero, con interacción ultrafuerte de radiación y materia. Hemos generado la teoría y hemos colaborado con grupos experimentales en cómo desarrollar una interacción entre radiación y materia a nivel cuántico que supere en varios órdenes de magnitud la intensidad de los acoplos para fines justamente de comunicación y de tecnologías cuánticas. En este caso particular usando circuitos superconductores a temperaturas criogénicas de 10 a 30 milikelvin. El segundo, de simulación cuántica de mecánica cuántica relativista, es un artículo que publicamos en Physical Review Letters en el 2007 y luego en la revista Nature en el 2010, donde logramos reproducir la paradigmática ecuación de Dirac en un ion atrapado en una trampa de Paul, donde el ion se movía a velocidades no relativistas, pero lograba imitar y simular velocidades relativistas. Luego, radiación cuántica de microondas, también para fines de radares cuánticos. También hemos, este año en particular, logrado resultados importantes en lo que se llama simulación cuántica de operaciones no físicas. En mi caso, siempre he tenido una curiosidad artística por las artes en general, y he tratado de buscar combinar los trabajos de la física cuántica con mi interés en la parte artística. Entonces hemos creado un poco la ciencia ficción de las tecnologías cuánticas. En el quinto lugar, este tema de biomimética cuántica que hemos comenzado hace muy pocos años tratando de hacer mecanismos de inteligencia artificial y de vida artificial en sistemas microscópicos cuánticos. Uno más reciente, en colaboración con Google, publicado este año, lo comentaré al final, de computación cuántica combinando las técnicas digital y analógicas que usualmente se trabajan por separado. Luego también hemos hecho recientemente simulación cuántica de teoría cuántica de campos y de partículas elementales y un tema no menor, pero más técnico, que es el del entrelazamiento multipartito. Si pudiera cambiar. Este año, para dar crédito, ahí hay una foto más actual de mi grupo arriba. Estos chicos han hecho un trabajo impresionante y este año en particular
hemos logrado el récord en nuestro grupo de publicar 25 artículos en las revistas, como ven, 2 en Nature Communications, una en Physical Review, y etcétera, etcétera. Y los temas de investigación de mi grupo. Entonces los invito a ver en internet cualquier detalle al respecto. Sí, por favor. Entonces vamos a hacer, como dije, una pequeña introducción a lo que es la física cuántica aplicada a la computación cuántica. En particular, el gran cambio paradigmático entre el bit clásico, que es la unidad de información, un bit clásico, ¿no?, siguiendo el espíritu de Landauer de que la información es física, no puede existir simplemente en el mundo platónico, sino que necesita un registro y un soporte físico, es decir, lo que se llama un hardware. Entonces, dado que el hardware que se usa hasta el día de hoy es un soporte que procesa información de forma clásica, el bit clásico se puede asociar con una cajita que puede tener el valor de 0 o 1. Sin embargo, el bit cuántico, cuando se logra llegar a la escala nanoscópica e inclusive un poco más pequeño, como anunció el profesor Seminario en la charla anterior, es inevitable usar esta ecuación de Schrödinger no tan solo para el diseño del hardware, sino para la codificación de la información, que requiere un cambio de paradigma del bit clásico al bit cuántico. La gran novedad cuando se hace ese cambio, como ven, es que un átomo, que es un sistema ya microscópico, debidamente aislado, al tener la posibilidad de tener el valor de 0 y 1 al mismo tiempo, como lo permite la física cuántica, genera un cambio conceptual en la noción de información que se llama el bit cuántico, en inglés el quantum bit, o como lo voy a llamar ahora, el qubit, ¿no?, que es la jerga que se usa. Entonces, como ven aquí, el átomo puede estar en 2 estados al mismo tiempo, por ejemplo, 2 estados electrónicos, pero también se ha podido predecir y demostrar que los átomos podrían estar en 2 o más lugares al mismo tiempo en procesos de información. Eso, por favor, da lugar a este concepto de paralelismo cuántico, y esa es la razón por la cual se espera que la computación cuántica pueda procesar la información millones de veces más rápido que los computadores actuales. Si antes una cajita, que era el bit, podía ser 0 o 1, se imaginan ahora puede ser 0 y 1 al mismo tiempo. Por lo tanto, el proceso de la información adquiere un paralelismo que es el origen del paralelismo cuántico. En las charlas pedagógicas y en algunas entrevistas siempre es relativamente fácil poder explicar este concepto que se llama de la linealidad del espacio de Hilbert cuántico, que permite justamente que vectores de estado o funciones de onda de un sistema microscópico con valores, autovalores asociados a propiedades que no son compatibles, como les decía yo, un átomo en 2 lugares al mismo tiempo. La linealidad del espacio de Hilbert de la física cuántica permite la coexistencia de ambos siguiendo esas reglas que ya conocemos. La siguiente. Sin embargo, el computador cuántico no solamente usa la linealidad de estos espacios de Hilbert para el qubit, para la unidad de información, sino también lo hace para sistemas bipartitos para poder producir puertas lógicas cuánticas, como las puertas lógicas que se usan para los computadores actuales, y se extiende esto al caso multipartito de muchos qubits o bits cuánticos. Cuando se logra esta propiedad de 2 o más partes entrelazadas cuánticamente, aparece esta propiedad misteriosa que, dependiendo del idioma, en Perú tengo entendido que se suele llamar entrelazamiento cuántico. Creo que en Colombia y algunos otros países le llaman enredamiento, no sé cómo se dice aquí en la uni, porque va cambiando. En portugués le dicen enmarañamiento, etc. La expresión del inglés es la más común de entanglement, ¿no?, que es la que se usa. Y es mucho más complejo explicarlo a nivel matemático y poder llevar a una intuición. Pero es la propiedad del entrelazamiento cuántico que permite la comunicación cuántica a distancia y mantener correlaciones entre 2 partículas que están muy lejos, y esas correlaciones se activan de forma instantánea, y a pesar de que las correlaciones se activan de forma instantánea, al haber medida no se viola ningún principio de causalidad relativista, ¿no? La siguiente, por favor. Esta propiedad de correlaciones cuánticas a la distancia están detrás de esta propiedad de entrelazamiento, es lo que permite el paralelismo cuántico en la computación cuántica, y están también detrás de esta pseudo paradoja del gato de Schrödinger. A mí siempre me ha incomodado usar la denominación de paradoja, y hasta donde yo sé no existe ninguna paradoja en la física cuántica fundamental, más allá de lo que puedan decir los libros de divulgación y algún que otro colega que abuse del lenguaje, pero ese es un debate interno entre expertos. Pero les cuento rápidamente
esta historia del gato, simplemente Erwin Schrödinger en la década del 30, cuando la física cuántica pasó de la década del 20 al 30 y se formalizó, pues se logró descubrir que estas propiedades de entrelazamiento podrían producir efectos bastante extraños. Ya el hecho de que un átomo esté en muchos lugares al mismo tiempo ya es bastante extraño. Sin embargo, Schrödinger tuvo una idea brillante, lo que se llama un Gedanken Experiment, un experimento mental. Albert Einstein fue el maestro de estos Gedanken Experiment, y dijo, si yo puedo correlacionar los estados internos o la posición de un átomo con el estado de una botella con veneno, si el átomo está en un estado, la botella está cerrada y el veneno no sale y el gato está vivo. Si la botella se abre, el veneno sale y el gato se muere. Si usted me dice que el átomo puede estar en estos dos estados al mismo tiempo, entonces la botella puede estar abierta y cerrada al mismo tiempo, el gas afuera y adentro al mismo tiempo, y por lo tanto el gato vivo y muerto al mismo tiempo. ¿No? Esa fue la idea que sugirió Schrödinger y que nadie hasta el día de hoy ha podido cuestionar, porque es una extensión natural del paralelismo cuántico del mundo microscópico hacia el mundo macroscópico. El problema es que lograr hacer un experimento de este tipo es muy complejo. Sin embargo, colegas a nivel todavía microscópico o mesoscópico han logrado aproximarse a demostrar que realmente esto podría existir si el aislamiento del laboratorio fuera suficiente para generar un gato en estos dos estados. De hecho, el premio Nobel 2012, Serge Haroche de París y Dave Wineland del NIST de Boulder en Colorado, en Estados Unidos, entre otras cosas, ganaron el Nobel por haber creado lo que en inglés se llamaría gatitos o kittens, ¿no? Sistemas cuánticos que podrían acercarse un poco a esto. La siguiente, por favor. Decía yo que no es ninguna paradoja, en mi opinión, porque no contradice ninguna propiedad fundamental, simplemente hay una dificultad técnica experimental y evidentemente tratando de llegar a ese límite podría descubrirse física nueva. Es esta propiedad del entrelazamiento la que da lugar a la teleportación cuántica, y siempre insisto, la gente piensa que estamos hablando de ciencia ficción o de física del futuro. Experimentos de teleportación cuántica se han hecho y se han repetido millones de veces ya desde hace muchos años, y es una propiedad bastante consolidada, inspirada en la ciencia ficción clásica, como en la película Star Trek, pero que no tiene formalmente nada que ver. No es materia que aparece y desaparece, sino son correlaciones cuánticas debido al entrelazamiento que permiten esa comunicación. El siguiente slide, por favor. Si tienen curiosidad, pueden buscar en internet. Hace unos años un diario importante en España, El Heraldo de Aragón, me pidió que escriba un artículo a doble página para explicar al público en general el problema de la teleportación, y bueno, si quieren se lo paso a Modesto en algún momento. Si lo quieren leer puede serles útil. Esto que les acabo de decir hasta ahora solamente habla de principios de la física cuántica, y siempre se ha considerado los principios de la física cuántica como algo metafísico irrelevante, que es para que los filósofos, los pensadores inútiles discutan, ¿no? como se hacía en la Edad Media. Pero desde la década del 80, con las predicciones de Richard Feynman sobre la computación cuántica y la simulación cuántica, y el trabajo intenso que hemos venido haciendo desde los 90, 2000, etcétera, hemos llegado al punto en que las propiedades fundamentales de la física cuántica no quedan solamente en la conjetura y en la discusión inútil, sino que van a producir un cambio de paradigma en el procesamiento de la información y en la seguridad de la información a nivel mundial. Entre las tecnologías cuánticas que se han ido generando, la más conocida es la computación cuántica, pero también está la simulación cuántica, las medidas de precisión, es decir, se van a poder conseguir mejores medidas de precisión, y también la seguridad y la criptografía cuántica para la comunicación entre bancos y cuestiones de seguridad. Simplemente para hacer una definición breve, fue Richard Feynman que en un artículo histórico en el año 82 conjeturó sobre la posibilidad de generar este computador cuántico y este simulador cuántico. En este caso, yo hice la analogía hace unos pocos años entre el concepto artístico de teatro, donde se sistematiza la noción de la imitación, con la imitación que propuso Feynman. El profesor seminario en la charla anterior les explicaba que hay problemas de muchos cuerpos, lo que se llama many body physics, que son muy difíciles de simular y de producir clásicamente, y la computación cuántica es una posibilidad, y Feynman lo previó en la década del 80 y sugirió que ¿para qué usar computadores clásicos para imitar problemas cuánticos difíciles? Deberíamos usar la misma naturaleza cuántica para computar cuánticamente los sistemas. Y fue ese el origen de la simulación cuántica, que yo he hecho, como les digo yo, una asociación
relación con la teoría de la imitación, como mencionaría al final. Esta ley de Moore, que es bastante citada y mencionada, se refiere a la posibilidad de que los computadores cuánticos, los computadores clásicos tienen un límite, porque la miniaturización que se busca va a tener el límite en que los componentes de los transistores van a ser tan pequeños que obligatoriamente tendremos que usar la ecuación de Schrödinger y la física cuántica. La siguiente. Entonces, al hacer ese esfuerzo, se tiene que llegar al punto de un computador cuántico donde el bit tenga que ser reemplazado por el qubit, por el bit cuántico, y necesitemos usar este paralelismo cuántico que acabo de mencionar. Eso es un gráfico de un experimento en Innsbruck con iones atrapados. La siguiente, por favor. A veces me preguntan cuando doy conferencias por el mundo, ¿y cómo es, no? ¿Cómo es? ¿Se parece a este aparato, no? En fin, por ahora, así como los computadores en la década del 50-60 ocupaban habitaciones muy grandes, por ahora estas son fotos tomadas de colegas y algunos estudiantes de doctorado en Innsbruck, donde tienen un prototipo de computador cuántico con pocos... Gracias. Con pocos qubits, ¿no? Entre las tecnologías cuánticas de hoy en día, porque claro, hablo de átomos porque es lo más fácil, pero entre las tecnologías cuánticas que manejamos hoy en día, la primera que mencioné fueron estos iones atrapados. Ustedes dirán, ¿por qué habla de átomos y ahora de iones? Bueno, es que es más fácil atrapar átomos ionizados que están cargados, porque con trampas cuadrupolares que combinan campos alternos y campos estáticos es mucho más fácil atrapar. Pero también he mencionado al principio los circuitos superconductores, que hoy en día es la tecnología más avanzada para computación cuántica. De hecho, todo lo que leen en la prensa en los últimos meses se refiere a Google, a IBM, a Zurich, intentando hacer computación cuántica con qubits de materiales superconductores. Y esa es una de las áreas en las cuales mi grupo es pionero a nivel mundial. Luego también se usan fotones de luz con tecnologías de fotónica cuántica y también redes ópticas, en este caso con átomos neutros. Simplemente para que vean la relevancia, hace un par de años fui invitado a Bruselas para una discusión entre 15 científicos, 15 empresarios y 15 políticos que hacen política científica de la Comisión Europea. Y estas son algunas de las pantallas que íbamos discutiendo. Y como ven ustedes, existe un esfuerzo grande y muchas inversiones por poder desarrollar estas tecnologías. En particular, la relación entre la mecánica cuántica o la física cuántica y la teoría de la información, dos de las teorías más importantes desarrolladas durante el siglo XX, esa unión es la que ha producido esto que se llama información cuántica, computación cuántica, simulación cuántica. Simplemente pueden ver aquí, traduciendo del inglés, potential outcomes, es como decir qué posibilidades de desarrollo hay, y se menciona computadores ultra rápidos, internet cuántico con total seguridad. El internet que se usa hoy en día no tiene total seguridad, diseño de materiales o metamateriales, ¿no? Sensores cuánticos para medidas de precisión, así como relojes atómicos, etc. Entonces son temas muy de punta que en este momento están siendo controlados principalmente por empresas e instituciones académicas en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en el Reino Unido, en Japón, en Australia, etc. Hay muy poca investigación de estos temas en América Latina, a pesar de que hay algunos colegas involucrados, y a mí me encantaría que algunos de ustedes se interesen. Entre los highlights, los resultados más importantes que ha logrado mi grupo en el año 2015 está este artículo que publicamos en Nature Communications en el mes de julio, donde en colaboración con Google, el laboratorio que está haciendo el computador cuántico en la Universidad de Santa Bárbara, financiado con $100 millones de la empresa Google, logramos reproducir el primer algoritmo cuántico que podía imitar propiedades de fermiones, como los electrones que se mencionaron en la charla anterior, para fines de computación cuántica. Es decir, de forma eficiente y escalable para lograr producir cómputos a velocidades infinitamente superiores a las actuales. Eso es un trabajo bastante importante. Es el algoritmo cuántico más avanzado que se ha logrado al día de hoy, al menos en un artículo publicado. Solamente a modo de publicidad, les quería decir, cuando nosotros somos un grupo teórico, ¿no? un grupo
grupo que produce ideas nuevas. Cuando nosotros colaboramos con grupos experimentales, solamente lo hacemos cuando las ideas originales también son nuestras, ¿no? O sea, no somos calculadores, sino son propuestas teóricas hechas por nosotros, implementadas en el computador cuántico de Google. Igual con el padre de la tecnología de circuitos superconductores, Andreas Walraff, en Zúrich, también publicamos un artículo en el Physical Review X sobre simulación cuántica algorítmica, en este caso de modelos de spines, ¿no? Son partículas que no tienen una estadística fermiónica, sino son spines. Y el tercer highlight que quería mencionarles es el que hicimos en colaboración con la Universidad de Tsinghua. No sé si saben que China también está invirtiendo mucho, y la Universidad de Tsinghua es la universidad tecnológica más importante que tiene China en Pekín. Y logramos hacer otro trabajo publicado en Nature Communications, donde combinamos lo que yo les decía, el arte con la física cuántica, porque logramos que un ion atrapado imite comportamientos que están prohibidos por sus propias leyes. Por ejemplo, la inversión temporal o la conjugación de cargas son propiedades prohibidas a nivel de primera cuantización, y nosotros hemos introducido el concepto de ciencia ficción de las tecnologías cuánticas. Al final hemos hecho otro trabajo con Google que tiene que ver con la simulación algorítmica justamente de la máquina de D-Wave, que ha generado tanto impacto mediático, pero no voy a hablar mucho de esto, sino de este último resultado que se ha anunciado en la prensa. Tengo que ser respetuoso porque son amigos y colaboradores. El que hizo el anuncio, Hartmut Neven, que es el director de ingeniería del grupo de inteligencia artificial cuántica de Google, que está en Los Ángeles, son colaboradores nuestros. Con ellos hicimos estos artículos recientes y hubo este anuncio hace pocas semanas de que finalmente se había logrado una especie de computador cuántico. Hay que frenar un poco la euforia y el entusiasmo, porque en realidad este anuncio se refiere a una comparación específica de la misma máquina de D-Wave de la serie 2, ¿no? Es la D-Wave 2 System, que ha logrado hacer un cómputo de optimización usando este método de quantum annealing que tiene la máquina de D-Wave, comparándola con un computador usual clásico, y han anunciado un incremento en la velocidad de 100 millones de veces más rápido, cosas por el estilo. Como les digo, es una comparación muy asimétrica, donde se ha usado una máquina clásica muy simple y se ha comparado con este computador cuántico que todavía está siendo cuestionado por los medios académicos y que yo creo que vamos a seguir estudiando en los siguientes años. Entonces es un anuncio importante. Mi grupo también trabaja en este tema de computación cuántica, pero hay que tener mucho cuidado. Todavía no tenemos el computador cuántico escalable y los invito a seguir trabajando en este tema. Ok, muchas gracias. ¿Puedo hacerle una pregunta al público? Por favor, gracias. Muchas gracias.